Bueno, como quiera. Tenemos 36. Bueno, dale. Podemos empezar. Así le damos paso a que Daniel pueda exponer lo que habían preparado. A ver, si quieren empezamos ya, ¿no? Ya está saliendo esto, Federico, todo, ¿sí? Ah, bueno. Ah, bueno. Bien, sí, sí. Está bien. Perfecto. Bueno, está bien. Entonces les pediríamos que lo silencien más que todo por ese motivo y lo dejo abierto yo un ratito para hacer la presentación y después le damos paso a Daniel. Y después, si no tenés problema, Miriam, después que termine Daniel, tomás la posta vos para alguna pregunta o algo. Así que, bueno, a ver, si quieren empezamos a charlar. Bueno, en principio, el agradecimiento enorme, digamos, a Daniel Campioni, que nos viene a ofrecer un rato de su tiempo, ¿no? En estas situaciones, y que creo que no es la primera vez, al menos yo recuerdo que Miriam había pasado una grabación que había estado en San Miguel, así que lo recuerdo bien porque realmente era una clase perfecta para hacer una introducción sobre el tema del Estado, así que me parece importante, ¿no? Su vuelta a la universidad, aunque sea por esta vía, porque por ahí llegamos a más cantidad de personas y entonces me parece extraordinario esto. Así que, bueno, agradecimiento inicial por la disposición, ¿no? Así que, y por el otro lado también un agradecimiento, bueno, a Federico, que se está encargando un poco de hacer parte de la difusión y se tomó la responsabilidad de hacer esta operación más bien técnica que a mí me escapa, entonces al menos el responsable va a quedar él y nos liberamos de eso. Y obviamente a Miriam, a la cual le quiero agradecer porque me parece interesante la posibilidad, ¿no? La libertad que se ha tomado de invitar a alguien y que lo ha hecho extensivo a los demás, sobre todo porque si entendemos al proceso educativo como un proceso social, me parece que estos lugares de encuentros y de colaboración lo que hacen es fortalecer parte de los recursos humanos de la universidad, en este caso en particular de una asignatura muy propia de la universidad, muy masiva como es ACE, así que haya tenido la disposición a pensar, a proponer, y me parece que esas cosas son interesantes, ¿no? Porque generan un espíritu de colaboración que exceden la charla, ¿no? Van más allá de eso. Así que bueno, dicho eso, decía para no perder mucho tiempo, aunque los docentes somos de hablar bastante, ¿no? Pero pensaba cómo presentarlo y se me ocurrió básicamente porque son la mayor parte de los que pueden estar escuchando son o docentes vinculados con el área de las humanas, de las ciencias humanas o de las ciencias sociales, y alumnos que pertenecen a nuestra universidad. Me pareció un poco hacer un breve comentario acerca de nuestra asignatura, que es la convocante, también para transmitirle a Daniel para que vea por dónde estamos, algunas discusiones, algunos temas que estamos atravesando, porque eso quizá le pueda permitir a él tener una mayor perspectiva acerca de su intervención a posteriori cuando tenga que hablar, más allá de lo que haya preparado, que por ahí tenga alguna idea de por dónde andan algunas de nuestras discusiones y también algunas de nuestras falencias, que creo que la charla va a venir bien, porque me parece que hay una cierta carencia sobre la última etapa de lo que está pasando en el Estado de la Argentina, al menos en nuestra materia, ¿no? Así que eso creo que va a nutrirnos, va a permitirnos sumar alguna información que seguramente nosotros no tenemos o alguna reflexión que nos va a permitir crecer en el proceso de formación de los docentes. En este sentido, digamos, básicamente esto surge como una iniciativa de una asignatura de los primeros años de la universidad, que es común a muchas carreras y que tiene como objetivo general, si se quiere, una reflexión muy ambiciosa para hacerlo en un cuatrimestre, de una breve historia sobre el capitalismo. Y dentro de esa historia del capitalismo hay 4 o 5 conceptos centrales para nosotros que están presentados en la primera unidad, de los cuales uno, y yo diría que es uno de los más importantes, es el tema del Estado. Así que en esa primera unidad se ven conceptos, una pequeña aproximación a ciertos conceptos, capitalismo, clases sociales, desarrollo, y el tema del Estado, y después vemos cómo cada uno de esos conceptos se ha ido desplegando a lo largo de la historia, o al menos cómo ha ido interactuando en distintos momentos de la historia del capitalismo. El tema es que el texto que nosotros utilizamos,
un poco también esto para Daniel, para que vea por dónde andamos con ese material teórico. El texto que nosotros utilizamos es un texto, que a mi modo de ver es un texto a esta altura bastante clásico, de una perspectiva que tenía en ese momento Guillermo O'Donnell, texto más bien del año, creo que es del año 77, sale publicado como un documento del CEDES, Apuntes para una teoría del Estado. Lo ubico un poco temporalmente y ubico también, para quien ha seguido cierto periplo en la trayectoria de O'Donnell, el O'Donnell que estaba escribiendo en ese momento. Es un texto complejo para los estudiantes, y hay estudiantes que pueden seguramente asentir, es un texto complejo, hicimos un trabajito de investigación muy, muy casero, muy interno en su momento, tratando de encontrar dónde estarían los núcleos problemáticos sobre la aproximación teórica que nosotros hacemos a los temas, y nos decían en general que el tema del Estado, o al menos la perspectiva de O'Donnell, era de difícil comprensión. En una revisión muy, muy rápida sobre dónde podrían estar las dificultades, se nos ocurrieron que algunas de ellas estaban localizadas en que el texto atravesaba una serie de polémicas al interior de la teoría de todos los conceptos de esas polémicas, ¿no? Entonces, por ahí los docentes tenemos que hacer las veces de reposición de la información ausente, de la información faltante, para tratar de encontrar dónde estarían esas ausencias. Y digo dos cuestiones que me parecen interesantes, y yo soy un defensor del texto en ese sentido. El texto, creo que una de las primeras cosas que hace es correr un poco el velo de la inocencia a los estudiantes acerca de que el Estado no es un agente neutral, que está por encima de las partes y que no está involucrado en la reproducción de las relaciones sociales, sino que de entrada justamente una de las cosas que pone en tensión, que pone en cuestionamiento, es una polémica que podemos decir que tiene cierto aroma hegeliano marxista, ¿no? Aunque no lo dice así, pero en realidad lo que trata de decirnos es que el Estado no está separado de las relaciones sociales. Y eso nos parece que es importante porque en muchos casos lo que hace es destrabar cierto sentido común de los estudiantes que provienen o que vienen a la universidad, que por ahí tienen esta perspectiva que el Estado siempre está por encima de las partes, que es una especie de árbitro neutral, que no tiene ningún compromiso, que siempre busca el bien común. Bueno, esa idea que O'Donnell pone rápidamente en juego y que cuestiona muy rápidamente nos parece interesante para realizar una primera entrada y romper este velo de inocencia del cual hablaba, para empezar a hablar desde otro lado sobre el tema del Estado. Y a posteriori, en el propio texto, lo que encontramos es otra polémica que no está recorrida como polémica, pero digo, uno puede leerla entre líneas, que es la vieja discusión entre el instrumentalismo y el estructuralismo, entre Pulanzas y Miliband, aunque no lo dice así tan directamente, donde O'Donnell explicita su posición acerca de cómo el Estado está estructuralmente involucrado en esta reproducción de las relaciones sociales, las relaciones sociales de producción. Así que nos parece que el texto en ese sentido tiene una complejidad que uno puede reconocer, pero al mismo tiempo tiene una profundidad a la cual la tarea del docente justamente es tratar de ver cómo esto puede ser comprendido hacia los alumnos. Y pasado ese primer momento, pasado esa primera unidad, lo que hacemos es un poco un recorrido, como decía, muy breve obviamente, por una historia de capitalismo, tratando de ver cómo, al menos el concepto que nos convoca a nosotros, está atravesándolo en distintas etapas, ¿no? Hasta 1930, una especie de capitalismo liberal con una participación del Estado determinada. Después de 1930 y la aparición de los llamados Estado de Bienestar o el Estado de Bienestar keynesiano. Y la crisis de los 70, que nuevamente pone en discusión el tema del Estado, pero un poco para cuestionar ciertas intervenciones que el mismo tiene. Así que ese es un poco el periplo, digamos, de la asignatura, muy genéricamente, para ubicarlo, sobre todo a nuestro expositor, para que vea por dónde transitamos o qué preocupaciones tenemos. Digo una o dos cositas más, nada más, y hago la presentación sobre el currículum de Daniel para darle paso a él. Lo que me parece importante es que en la última etapa hay ciertas dificultades para realizar un trabajo más profundo sobre el tema del Estado, y por eso reconozco la importancia de charlas como esta. Porque creo yo que por dos motivos, como si fueran dos pinzas que vienen por lados distintos, ha habido una opacidad en algunas discusiones del Estado. A ver, voy a mencionar una que no la hacemos tanto en la asignatura, pero que me parece que es importante porque lo mencioné O'Donnell. O'Donnell, a posteriori de este texto, y sobre todo después de los años 80,
en cierta medida fue uno de los partícipes en la opacidad de las discusiones sobre el tema del Estado, después de su texto famoso, ¿no?, del Estado burocrático autoritario, porque atravesado por el paradigma, o contribuyendo él mismo con el paradigma de la transición, lo que ha puesto en el centro de la escena ha sido básicamente el tema del régimen político, ¿no?, autonomizado prácticamente de cualquier cosa, analizado en términos más puramente politológicos y separado justamente de otras condiciones donde el régimen está. Entonces, de forma explícita o implícita, lo cierto es que las teorizaciones de un autor tan potente en las ciencias sociales como O'Donnell han contribuido a reforzar otra área temática como el régimen político, postergando, dejando a un lado el tema del Estado. Y por el otro lado, ahí sí con otra intencionalidad, la aparición de lo que se llama genéricamente el neoliberalismo también ha contribuido fuertemente a correr del centro de la escena a las teorizaciones sobre el tema del Estado, aunque quizá, bueno, ahí no sé cómo lo ven el resto de los colegas, y en este caso en particular el profesor, pero quizá el Estado se ha corrido de ciertas intervenciones, pero no de todas las intervenciones, ¿no? Cosa que se ve, me parece a mí, con bastante claridad cada vez que ha habido una crisis de entidades financieras, de entidades bancarias. No es que el Estado no ha hecho nada, sino que ha salido fuertemente a su salvataje. Con lo cual, a mí no podemos sospechar que el Estado sí tiene una mirada un poco sesgada en favor de uno y en desmedro de otro. Entonces, quizá esa ausencia de participación sea una discriminación en función de algunos intereses en desmedro de otros intereses. Lo cierto es que nos parece que esas cuestiones, por un lado o por el otro, el tema del Estado ha quedado un poco desde el punto de vista de la intelectualidad un poco más marginado, pese a los intentos de algunos teóricos. Recuerdo el trabajo de Terence Koppel, ¿no?, trayendo el Estado de nuevo, ¿no?, del año 85 creo que es. Pese a eso, me parece que el Estado ha quedado un poco postergado, al menos durante esa primera etapa, para reaparecer, o al menos para empezar a ser pensado nuevamente en la región. Me parece que nuevamente en la región ha reaparecido toda una discusión que es interesante de ser atravesada. Así que para finalizar, dejaba un poco algunas cuestiones que me parecen interesantes, si las podemos pensar, o si de alguna forma se pueden realizar algunas reflexiones al respecto, acerca de qué pasa en el Estado, en estas sociedades globales, ¿no?, donde en muchos casos los propios imperios privados transnacionales manejan presupuestos que son más altos que los propios productos brutos de muchos países, ¿no?, incluso de países medianos. Y por lo tanto ahí hay una capacidad de eludir ciertas regulaciones o de chantaje en tanto y en cuanto no se atengan a determinadas demandas propuestas por estos, como digo yo, imperios transnacionales, ¿no? Y entonces me parece que ahí lo que está en el centro de la escena es una discusión que desde el siglo XVII en adelante el Estado la tenía bastante saldada a partir de las apariciones de Bodén y Hobbes, que tiene que ver con el concepto de soberanía, ¿no?, el concepto de soberanía del Estado. Quizás está puesto en tela de juicio, al menos genera una tensión a partir justamente del desarrollo del capitalismo global. Entonces quizá esa situación nos parece interesante y creo que tiene que ver con el título de la charla, ¿no?, Estado, dominio, clase y capitalismo mundial. Algunas reflexiones desde este lado del planeta, del lado de la Argentina, del lado de nuestra región. Pero me parece que allí hay una cuestión interesante para poder pensarla, y esperamos que Daniel nos pueda dar algún insumo para comprender algunas de estas cuestiones u otras cuestiones, obviamente, que él nos pueda decir. Bueno, antes de darle paso a Daniel, obviamente corresponde que nos alcanzó un currículum resumido, y siempre el currículum, creo yo, refleja parte de la trayectoria de lo que es una persona, y que corresponde que, aunque sea quienes están oyendo, sepan quién tienen delante, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que es respetuoso, aunque sea hacer una lectura, que quizá he hecho una selección, y es una selección mía, y quizá esté equivocándome en relación a los esfuerzos que hay detrás cuando alguien pone el currículum, ¿no? Pero me parece que en términos de doctrina económica acá hay un valor de trabajo intelectual acumulado, entonces corresponde que aunque sea haga alguna consideración del currículum. E insisto, le pido disculpas a Daniel por haber hecho yo algún recorte de un currículum que es extenso, entonces aunque sea presento algunos elementos como para informar a los que están escuchando a quién tenemos delante, ¿no? Bueno, originariamente la formación es de abogado en la Universidad de Buenos Aires, después tiene una maestría en ciencia política
bueno, en el IDAES, y acá pone el jurado realmente es altamente prestigioso, así que ha pasado una prueba importante de personas que son que solemos leerla, ¿no? Habitualmente dentro de las ciencias sociales. Es administrador gubernamental en el INAP y ha dado cursos varios dentro del mismo. Bueno, después tiene actuaciones profesionales, leo algunas de las que tanto señaló, en el Ministerio de la Modernización, del 2016 hasta la actualidad, en la Biblioteca Nacional, en la Secretaría de Cultura de la Nación, bueno, en el INDEC ha tenido algunas participaciones. Como docente es profesor, eso estaba en el flyer, profesor adjunto regular de Teoría del Estado en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. También en el INAP, que eso es importante, ¿no? para nosotros en la temática del Estado. Bueno, y ha trabajado en distintas universidades, cito algunas nada más, en la UBA ya lo mencioné, en la Universidad de La Plata, en la Facultad de Humanidades, de Ciencias de Educación de La Plata. También ha estado en algunas otras universidades, como en La Pampa, por lo que veo. Ha dictado varios cursos, variados temas, tiene muchos capítulos de libros, tiene algunos libros de los cuales yo sin conocerlo, cuando salió, lo leí, estaba trabajando Gramsci, nos recomendaron un libro que recién había salido, así que, y me parece un libro extraordinario sobre Gramsci, se llama Leer Gramsci, que es del 2014, pero no es el único libro que tiene, lo cito porque lo tengo leído, lo tengo marcado y me ha gustado mucho. Tiene un libro reciente, La Guerra Civil Española, ha trabajado sobre el tema de fábricas recuperadas en libros, bueno, con Gambina, que es un autor que nosotros trabajamos en la asignatura, así que nos parece que hay como una cierta cercanía con temáticas que nosotros estamos viendo, y tiene variadas investigaciones, cito una, integrante bueno, del grupo de trabajo de Claxo, Sujetos Sociales, Poder y Representación en América Latina Contemporánea, que por lo que veo todavía está vigente ese grupo de trabajo, de los tantos que tiene Claxo y tan interesantes que son en general. Bueno, miembro de varios comités de redacción, de varios comités académicos, y bueno, participado en enormes cantidades de congresos, con ponencias, ¿no? Así que, disculpa de antemano, Daniel, porque he salteado muchas de las cosas que están escritas, pero aunque sea, me parecieron que algunas de ellas son relevantes para presentar al resto de los que nos están escuchando e incluso para los propios alumnos. Así que, por mi lado, nada más, nuevamente el agradecimiento. Lo dejamos a Daniel que exponga lo que había preparado, y después que él termine, un poco Miriam y Federico serán un poco los responsables de algunas preguntas que pueden aparecer o coordinar lo que resta. Así que, por mi lado nada más, agradecer nuevamente y le damos paso a Daniel para que pueda exponer lo que nos tenía preparado. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Muy adecuada la presentación. Quería agradecer, además de a Javier, por supuesto, a Miriam Iñiguez, que fue la que me contactó, y como mencionaba Javier, ya hemos tenido la experiencia de dar una clase para esta universidad, que al parecer tuvo buena repercusión, así que supongo que por eso soy el culpable de estar acá de nuevo. Y el gran agradecimiento para Federico, que para los que somos más o menos analfabetos funcionales en estos temas, siempre es entre muy necesario y absolutamente indispensable tener a alguien que apoye y oriente en ese tema. Bien, yo voy a exponer una serie de temas. Me gusta que durante la exposición, inclusive, acá que tenemos el chat, se planteen preguntas. Por supuesto, también dejando un espacio para el final, pero muchas veces preguntas que se hacen durante la charla a mí me sirven para orientarme sobre el tipo y carácter de los intereses que hay dando vuelta entre quienes escuchan, así que no está prohibido para nada, al contrario, hacer preguntas durante la exposición. Bueno, además de agradecer a las personas acá, quiero agradecer a la universidad como tal, y quiero agradecer
muy especialmente el interés y la presencia de docentes y los y las estudiantes que están acá. Es realmente un placer salir de los lugares donde uno se desenvuelve habitualmente y tener contacto con otro público y por ahí inclusive con otras esferas de interés o con otras maneras de interpretar los problemas desde distintas disciplinas. Bueno, acá Javier, entre las varias y oportunas referencias que hizo, mencionó este tema de que está arraigado en el sentido común la idea de que el Estado es neutral, de que es algo así como un realizador del bien común o un gestor de los intereses generales. Y es muy importante tener una actitud crítica frente a eso, porque no es un problema aislado el de considerar hacia el Estado como algo que está separado y por arriba de la sociedad. Es algo que tiene siglos de vigencia. Se puede rastrear muy atrás, pero a mí me gusta tomarlo, menciono nada más a John Holloway, un autor, iba a decir británico, pero vivió algunos años en Irlanda, así que no sé cómo se considerará. Pero John Holloway planteó la centralidad para el Estado capitalista, no en formas anteriores de Estado, de presentar a la sociedad la separación entre lo económico y lo político. Instaurar la idea de que hay un ámbito económico en el que la sociedad está dividida entre trabajadores y empresarios, entre ricos y pobres, entre distintos niveles de desenvolvimiento, incluso en el plano cultural, etc. Ese ámbito económico queda separado de un ámbito político, que es el del Estado, donde esa complejidad y esos antagonismos inocultables del ámbito de la sociedad civil y del ámbito específico de la economía se proyectan a un nivel político donde todos somos iguales, todos somos ciudadanos, donde un hombre, o más modernamente también una mujer, es un voto. Y ahí me parece que es uno de los fetiches más potentes, una de las cosificaciones incluso más potentes que ha introducido la sociedad capitalista. Es absolutamente básico valorar esa idea, valorarla como crítica que en definitiva está, en un sentido no penal del término, denunciando que el Estado en realidad es un producto del conjunto de las relaciones sociales que atraviesan una sociedad determinada. No se puede entender el Estado si no es asumiéndolo como un conjunto de relaciones sociales que están determinadas de diferentes maneras por la división de la sociedad en clases y más atrás todavía por los mecanismos de generación de valor que tiene la sociedad capitalista. Por lo tanto, se puede decir que la separación entre lo político y lo económico es una poderosa herramienta de dominación, porque crea la ilusión, y suele ser bastante eficaz en esto, de que por encima, como decía, de todas las diferencias y antagonismos sociales, hay una esfera, la del Estado, donde el que es dueño de una empresa que vale más de $1.000 millones y el peón de albañil o la empleada doméstica tienen un ámbito común, tienen una pertenencia
en tanto que ciudadanos que diluyen en el plano político las diferencias de clase, y con eso puede dar lugar, entre muchas otras cosas, a la idea de gobierno del pueblo. Y un enfoque crítico que cabe muy importante sobre el Estado es poner en cuestión, y Javier hablaba de la separación, mencionándolo O'Donnell, entre Estado y régimen y la postergación del tema del Estado. Bueno, justamente es que la idea de la existencia de un régimen político democrático es una idea central de la dominación en las sociedades modernas. Gramsci decía, y voy a hacer algunas referencias a él, Gramsci decía que el régimen parlamentario era el ejercicio normal de la hegemonía. Era, dicho en otras palabras que no son de Gramsci, es la forma más perfecta de ocultar la diferencia de intereses, la diferencia de clase, la diferencia de modos de relacionarse con el mundo de la producción, para anularlos en esa ciudadanía que genera, o que está acompañada, mejor dicho, por las ideas de libertad e igualdad ante la ley, que son un pilar básico del Estado moderno, del Estado capitalista como tal. Mencionaba Gramsci, una forma que también circula desde muy antiguo, de tener una visión, de construir una visión limitada del Estado, es la visión que limita al Estado o interpreta al Estado exclusivamente como el término de Weber, ¿no? Como el que tiene el órgano o el conjunto de órganos que tienen el monopolio de la fuerza legítima. Si nos centramos en la fuerza, en la capacidad de coerción, tenemos una visión del Estado que se puede ver incluso al interior del marxismo, se puede ver en Lenin, en un libro clásico que se llama El Estado y la Revolución, donde para Lenin el Estado es básicamente las distintas herramientas de coerción de la que dispone la clase dominante. Y esta también es una mirada limitada. El Estado capitalista no se entiende si no se entiende su capacidad para generar consentimiento, si no se entiende su capacidad para ser un ámbito en el que la visión del mundo, la visión de la sociedad que tiene la clase dominante se expanda más allá de esa clase y genere la creencia de que los intereses de la clase dominante, dice Gramsci, son los intereses del conjunto de la sociedad. Y ahí está, ahí se hace factible la idea de que el Estado es el gestor de los intereses generales. El tema es que en una sociedad profundamente asimétrica, profundamente antagónica, Gramsci analiza que el Estado es gestor de los intereses de la clase dominante, pero de una manera que potencialmente incluya al conjunto de la sociedad y genere un amplio consentimiento desde la creencia de que el Estado somos todos. Es un término de sentido común que ustedes todos acá habrán escuchado mencionar muchas veces como consigna política, incluso como consigna política cuestionadora, a veces cuestionadora frente al neoliberalismo, por ejemplo. El Estado somos todos. El Estado debería cubrir los intereses, las necesidades, las demandas del conjunto de la sociedad.
imposibilidad. Lo que no es una imposibilidad es que el Estado haga creer que es o debería ser o apunta a ser o tiene como objetivo central ser el vocero y el gestor del conjunto de la sociedad. Ahora bien, si uno pone la mira en el consenso, en la generación de consenso por parte del Estado, es interesante la mirada que tuvo Gramsci y que después fue retomada de una manera bastante distinta por Althusser, un marxista francés que tuvo su gran predicamento en los años 60 y 70 y que llega hasta la actualidad en los debates, que es tener una visión ampliada del Estado. Ver que el conjunto de relaciones sociales que llamamos Estado no está reducido a los órganos que formalmente, jurídicamente, están reconocidos como Estado. ¿Qué quiere decir esto? Para Gramsci, cualquier institución, cualquier organismo, cualquier ámbito que participa en la generación de consenso a favor de la clase dominante, que hace que la clase dominante sea también clase dirigente, es parte del Estado. Hago énfasis en esto porque es algo que choca de frente con el sentido común. Pero pensémoslo. Un medio de comunicación, por más que sea y a menudo especialmente porque es propiedad de un grupo económico y está atravesado por múltiples influencias a favor del predominio de la gran empresa, de cierta visión del Estado, un medio de comunicación de masas, de gran alcance, es, en el sentido de Gramsci, parte del Estado, porque es fundamental para modelar las conciencias en un sentido coincidente con los intereses de la clase dominante. La educación, sea pública o sea privada, es en la mirada de Gramsci siempre estatal, porque normalmente, por supuesto hay educación contestataria y alternativa, pero normalmente, sobre todo en los primeros tramos del sistema educativo, la educación se constituye en pedagogía y en apología de las relaciones existentes. La educación tiene un sentido conservador. Entonces, la educación pública es parte sustantiva, esencial, de lo que Althusser llamaba los aparatos ideológicos del Estado. A esta visión se le pueden hacer críticas, pero tiene la importancia de dirigir la mirada a lo que yo decía hace un ratito, que el Estado no es solo coerción, es también generación de consentimiento. Y además, eso que llamamos Estado no es solo lo jurídicamente estatal, no es solo lo que figura en la Constitución Nacional como Estado, no es solo lo que reconocemos como tal. No es solo la AFIP, no es solo el sistema educativo estatal, no es solo los medios de comunicación estatales, sino que el conjunto, el plexo de organizaciones y de ámbitos que trabajan sobre el consentimiento son, en cierto sentido, Estado. Esto se ha llamado la concepción ampliada del Estado. Y la podemos tomar o no, pero es al menos, por lo menos, una forma interesante de desnaturalizar o de desmitificar la idea convencional sobre el Estado. Todo el tiempo el saber político y también el económico convencional opone lo estatal a lo privado. Y estos análisis lo que tienden es a al menos poner en duda que esa partición entre lo estatal y lo privado exista como tal. Gramsci decía,
separaba la sociedad política de la sociedad civil. Entonces uno diría, claro, la sociedad política es el Estado, la sociedad civil es todo el resto. Pues no. Gramsci pensaba que todos los ámbitos que desarrollan relaciones sociales no basadas en la coerción, sino en la construcción de consenso, en la construcción de hegemonía, son sociedad civil, aunque jurídicamente sean Estado. Y todos aquellos ámbitos que tienen como herramienta fundamental la coerción son integrantes de la sociedad política, aunque formalmente no sean Estado. Y hago acá una nota al pie. Gramsci estaba escribiendo en Italia dominada por el fascismo, y el fascismo había llegado al poder teniendo como una herramienta fundamental cuerpos que se podrían llamar parapoliciales o paramilitares, que habían destruido buena parte de la influencia del socialismo italiano para abrir paso a su asalto al poder, que fue por la vía electoral, pero con una tarea previa de socavar, de destruir los organismos cuestionadores del orden social existente. En eso, entre otras cosas, estaba pensando Gramsci cuando decía, puede haber violencia institucional privada, formalmente privada, y eso integra la sociedad política, no es sociedad civil. Sociedad civil es el ámbito del consenso, de la ideología, de la cultura, sea estatal o no sea estatal. Hago todas estas menciones con ánimo de, en sentido figurado, de molestar un poco, molestar nuestras concepciones habituales sobre la relación entre Estado y sociedad. Gramsci, toda la línea de pensamiento que de él se deriva, construye un modo de ver, de percibir al Estado que se aparta del saber convencional, de lo que en los clásicos sería la ideología burguesa, pero a su vez se aparta de ciertas visiones más esquemáticas o más limitadas sobre lo que es el dominio de clase y el dominio de clase proyectado al Estado. Por eso Gramsci tiene entre sus nociones basales a la hegemonía, que yo ya mencioné un par de veces sin explicar. ¿Qué es la hegemonía? La hegemonía, según Gramsci, es un equilibrio inestable, una relación esencialmente móvil que permite asentar con herramientas culturales, pero también políticas y también materiales, el predominio pacífico de la clase dominante. ¿Por qué dije también políticas y también materiales? Porque lo que mencionaba antes, el Estado, mejor dicho, la hegemonía se construye en los ámbitos de la institucionalidad política también. Un ejército, una policía, puede también tener sus funciones consensuales y contribuir a la construcción y sobre todo al ejercicio de la hegemonía. Hace unas décadas, el ejército en Argentina o las Fuerzas Armadas en Argentina eran una terrible herramienta de coerción que produjo dictaduras sangrientas, pero también era una formadora de sentido común. Cuando yo era en el muy lejano tiempo ya en que yo era un niño, estaba ampliamente extendida en la población la idea de que el servicio militar era
un momento sustantivo de la formación de la persona, del hombre en realidad, porque el servicio militar lo hacían exclusivamente los varones. ¿Por qué? Porque estaba incorporada la idea de que la disciplina militar era una forma de construir personas cabales, ordenadas, identificadas con el conjunto de la sociedad y además con valentía, con decisión, con capacidades múltiples. Eso es una construcción hegemónica fuertísima y estaba en cabeza del instrumento de coerción fundamental de un Estado, las Fuerzas Armadas. Con esto quiero decir que en esta mirada la construcción de hegemonía tiene múltiples fuentes y por eso la idea de que es un equilibrio inestable, no es algo instaurado de una vez y para siempre. No es que una vez que se genera un consentimiento, este consentimiento está instalado y es inmodificable. No, justamente en las sociedades capitalistas las bases del consentimiento se pueden modificar, se pueden ajustar, se deben ajustar continuamente para que esa hegemonía funcione como tal. Es un terreno de disputa la construcción de hegemonía, entre otras cosas, porque prácticamente en todas las sociedades hay sectores sociales que se mantienen al margen del consenso, por múltiples razones. Y esos sectores sociales pueden pasar de una disconformidad pasiva que siempre existe a una disconformidad activa y operante en el plano político, en el plano cultural, en la dimensión que sea. Entonces, la construcción hegemónica es, volviendo al término inicial, un equilibrio inestable para que procura garantizar que los intereses de la clase dominante son los intereses del conjunto de la sociedad. ¿Y por qué hablé también del aspecto material? Porque la hegemonía necesita, o sea, para construir hegemonía, se necesita hacer concesiones materiales a lo que Gramsci llama las clases subalternas, básicamente los trabajadores, y hoy podríamos decir los pobres, también que no llegan a ser trabajadores, pero el Estado, en la visión de Gramsci, construye realmente hegemonía cuando puede dar una perspectiva de mejoramiento económico a las clases subalternas, a los sectores explotados. Y nota al pie, es un buen interrogante para hacernos en la sociedad, en el mundo de hoy, y muy específicamente en la Argentina de hoy, si la clase dominante tiene capacidad o incluso interés, si percibe el problema, de construir bases materiales de la hegemonía. Y en una sociedad con cada vez más pobreza, con cada vez más marginación, con pérdida de derechos fundamentales, se puede pensar que la construcción de hegemonía no es del todo sólida, tiene factores, tiene potencialidades de inestabilidad y de crisis que hay que seguir con atención. Bien, acá Javier hablaba muy bien de diferentes modos de concebir la relación entre el Estado y las clases dominantes. Hay muy diferentes maneras de entender esta relación. A mí me parece que el camino más fecundo es este que marca Gramsci, que no es reductible a la idea de el Estado como un instrumento que la clase dominante maneja directamente o que refleja sin demasiadas mediaciones los intereses de la clase dominante, que tampoco puede ser reducido la relación clase dominante-Estado a la idea de colonización,
de que se trata de una élite ligada estrechamente o perteneciente al gran capital que se apodera del Estado, y por eso el Estado es un Estado de clase. Y lo que mencionaba Javier de O'Donnell, no lo voy a repetir, de la otra idea más compleja, más mediada, de una correspondencia estructural o de una dependencia estructural en donde el Estado reproduce el conjunto de las relaciones sociales, pero reproduce el conjunto de las relaciones sociales de una sociedad capitalista, de una sociedad dividida en clases, y por lo tanto esto determina el Estado. Ampliada del Estado. Yo creo que el conjunto de relaciones sociales... Perdón, estoy escuchando una reverberancia, no sé qué pasa. Sí, hay alguien que está... un micrófono abierto. Si lo pueden apagar. Bien. Ahora sí. No, decía que no es un invento mío, un autor español decía, en la consideración de las relaciones entre clase y Estado hay que ser politeísta. ¿Qué quería decir con esto? Que no había que pensar desde un solo enfoque, no había que pensar de una sola manera la relación entre clase dominante y Estado. La teoría estructural puede aportar sobre algunos aspectos. Hay momentos y hay sociedades en que realmente la clase dominante instrumentaliza al Estado, lo domina directamente, y además se puede ver en distintas sociedades capitalistas o en distintos momentos de la misma sociedad cómo el Estado es en efecto colonizado. Digo un ejemplo elemental. ¿Alguien piensa que en el Ministerio de Obras Públicas o en la dependencia de Obras Públicas, porque había manejado los ministerios de los 4 años de 2015 a 2019, el sector de Obras Públicas no estaba colonizado por las grandes empresas del sector? O para ir a un ejemplo más claro y más conocido, el expresidente o CEO, como se dice ahora, de una de las petroleras más fuertes del país, era ministro de Energía. Eso es colonización. Un sector del capitalismo adquiere el manejo del área del Estado que se ocupa más directamente de sus intereses. Eso es colonización. Ahora, ¿la colonización lo explica todo? Para nada. La complejidad es mucho más amplia, pero digo, está bueno, me parece, esta idea metafórica del politeísmo, de incorporar distintos modos de interpretar la relación clase dominante y Estado, no en un eclecticismo chato que también sería un error, sino ir viendo en cada momento, tratando de desmontar en cada sociedad, en cada momento de cada sociedad, viendo de develar la trama, comprender la muy compleja trama que significa la relación o que entraña la relación entre Estado y clase dominante. Ahora bien. Daniel, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? Con respecto a esto último que estás explicando. Sí. Si no entendí mal, el Estado estaría colonizado, pero una parte del Estado estaría colonizado por un sector de la clase dirigente, no de la clase dirigente, por un grupo económico. De la clase dominante, de los capitalistas, digamos. Sí, y ¿qué pasa con el resto del grupo que está, de la clase dirigente, la que está en el gobierno? ¿Cómo se daría esa relación? Claro, son múltiples modos de relación. Porque, ¿qué ocurre? Me viene muy bien la pregunta porque hay algo de Gramsci que no había mencionado. Gramsci dice, los intereses de la clase dominante deben predominar, pero no de manera grosera, no de modo en que se perciba
el dominio económico corporativo, hay que instalar un dominio político, hegemónico, más amplio y más mediado. Entonces, desde una perspectiva general de construcción hegemónica, la colonización directa del Estado no sería eficiente, en principio, para construir hegemonía, pero sí puede ser muy eficiente para el beneficio directo de determinados intereses. Entonces, las clases dominantes suelen muchas veces tener un manejo más complejo, más mediado de determinadas áreas, pero a su vez colonizar las más ligadas a sus intereses específicos. Hay determinadas formas de manejar, para ser esquemático, el área educativa del Estado, que un área ligada directamente a lo que se ha llamado la función de creación de oportunidades de negocios por parte del Estado. Porque no todo puede, de paso vamos ampliando el espectro, no todo puede reducirse o interpretarse desde el par consentimiento-coerción. También hay esto no lo dice Gramsci, lo han dicho analistas posteriores y han discutido mucho sobre esto, pero hay una gama de funciones del Estado que está ligada a la creación de oportunidades de negocios para la clase dominante. Y esto fue muy criticado en el periodo, o muy denunciado en el periodo 2015-2019, en Argentina. El Estado, digamos, el Estado actúa en una terminología antigua que se puede rastrear en el mismo Marx, pero que sigue siendo sugerente todavía. El Estado, en cierta medida, actúa como capitalista colectivo ideal. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado actúa también, otro término de Marx, como junta, no solo, pero actúa también como junta de negocios de la burguesía, decía Marx en una mirada de mediados del siglo XIX. Lo que quiero decir con estos ejemplos es que no se puede, sería muy reduccionista y en el fondo muy equivocado analizar el Estado a través de los intereses económicos directos de la clase dominante, pero esos intereses económicos directos cumplen necesariamente una función, y desde siempre además. Karl Polanyi, un pensador clásico de hace muchas décadas, decía: el libre mercado es una creación estatal. Y lo explicaba largamente por cómo en determinado momento el Estado, que empezaba a ser un Estado dominado por las burguesías, actúa despejando barreras a la creación de oportunidades de negocios. Si se leen con atención ciertos artículos de la Constitución Nacional Argentina, se ve cómo desde ese ordenamiento estatal básico, la Constitución, se levantan trabas que existen o que pudieran existir al libre funcionamiento del capitalismo. Por ejemplo, a la generación de un mercado nacional. Esa cláusula de la Constitución que habla de que no se pueden cobrar impuestos por el paso de una provincia a otro, ni se pueden establecer determinadas regulaciones sobre el transporte, y esto es de 1853. Pero estaban despejándose los obstáculos que hasta ese momento existían, con aduanas interiores que se prohíben, etcétera, para el libre desarrollo del capitalismo. Esa es una función del Estado. Y se manifiesta, uno de sus modos de manifestarse es estos mecanismos de colonización. Entonces, ¿se puede explicar el Estado como un espacio colonizado o groseramente instrumentado por la clase dominante? No. Un Estado donde la clase dominante impone groseramente hasta el límite de lo económico corporativo, decía Gramsci, sus intereses, no es un Estado con dominación estable, no es un Estado con capacidad de generar consenso, es un Estado que puede llegar a tener su legitimidad puesta en cuestión. Pero la colonización existe. Lo que es peligroso para el dominio de clase es colocarla en primer lugar. Una clase dominante con capacidad
de ser dirigente tiene que tener capacidad de sacrificar algunos intereses parciales o secundarios en función de afianzar su construcción de hegemonía, su construcción de consentimiento. Acá Javier mencionaba rápidamente el estado de bienestar keynesiano. Bueno, en la médula, en la columna basal del estado de bienestar keynesiano está la idea, a veces muy explícita, y en el caso de nuestro país se puede leer algunos discursos muy famosos de Perón en su primer momento, donde se exhorta a la clase dominante a saber hacer sacrificios para alejar la idea o alejar la posibilidad de una desestabilización muy profunda o incluso de una revolución, que era en el mundo de la segunda, sobre todo de la segunda posguerra mundial, la amenaza de la revolución era algo muy tenido en cuenta por los capitalistas. Y entonces, desde el Estado, desde lo que otra tradición llama la autonomía relativa del Estado, el Estado puede procurar y hasta imponer determinados sacrificios a la clase dominante para mejor asentar su dominio. Conclusión parcial sobre todo esto. La relación entre Estado y clase es una relación compleja y mediada, pero no solo que existe, sino que está en la base del modo de organización de las sociedades modernas. El Estado, que suele llamarse moderno, es en realidad el Estado capitalista. Eso quiere decir que es también el Estado burgués y que lo único que hace es ser junta de negocios de la burguesía. No. Otro pensador de la década del 80 decía, en esto cabe siempre el no solo, pero también. No solamente hace eso, pero lo hace. Digamos, este mundo de la relación de Estado y clase es fascinante por un lado y es inagotable. ¿Por qué? Porque se va redefiniendo históricamente en distintas etapas del desarrollo capitalista y entre las distintas sociedades y el lugar que ocupan en las formaciones económico-sociales que llamamos capitalistas. No, digamos, no es la misma forma de construcción hegemónica la del Estado de la etapa keynesiana o de estado de bienestar que la de lo que solemos llamar, y es un término bastante imperfecto, porque está tan impuesto que conviene utilizarlo, lo que solemos llamar el neoliberalismo o el Estado neoliberal. Pero el Estado neoliberal es también una construcción hegemónica. Margaret Thatcher, la primera ministra británica, la dama de hierro, que fue precursora, una de las precursoras en la imposición de estas políticas que se llaman neoliberales, construyó tres frases, tres consignas famosas. Una era, no hay sociedad sino individuos y familias. Otra era, no hay alternativa, no hay otra cosa que marchar en el sendero de las reformas del mercado, de las privatizaciones, de la desregulación, muy específicamente de la desregulación del mundo laboral, etcétera. Y a partir de la centralidad de la desregulación del mundo laboral, construyó la tercera frase famosa, mucho más gráfica, hay que quebrarle el espinazo a los sindicatos. Margaret Thatcher tenía fuerte caudal de votos incluso en las zonas de tradición obrera más características del país. ¿Por qué? Porque en un proceso muy complejo que no vamos a analizar acá, se había ido imponiendo en un trabajo de décadas la idea de que el estado de bienestar era un estado de excesivo gasto, un estado
que sofocaba de distintas maneras a lo que ellos llaman la iniciativa privada, que en realidad es la búsqueda de ganancia de los capitalistas, se fue imponiendo la idea de que el Estado era por naturaleza ineficiente en la administración de cualquier actividad económica, y ese conjunto de nociones se proyectaba en dirección a hay que construir una nueva época, hay que volver a la idea inicial del capitalismo de el individuo jugando su destino en una sociedad de competencia, de mérito, de una sociedad que no existe como tal en la terminología de Thatcher, sino como un conjunto de individuos. Lo colectivo aparecía como una excrescencia, como una alteración del orden capitalista original, y había que volver a la individualidad. Meritocracia, cambio cultural, no sé si les suena, terminar con 90 años de decadencia de la Argentina. ¿Qué significa todo? Adopción de políticas de Estado. Todo eso tiene relación con esta idea de regreso al capitalismo original y verdadero, de construcción de un orden social donde el mercado recupere poder, a veces se dice recupere soberanía frente al Estado. Y la noción de que a más poder del mercado, menor poder del Estado, está instalada en el centro mismo de los valores de construcción hegemónica del capitalismo, porque no hay tal separación, lo veíamos antes, no hay tal separación, tal escisión entre Estado y mercado. Hay distintos modos de relación entre mercado y Estado. El Estado nunca comenzó a intervenir en la economía y nunca va a terminar de intervenir en la economía. La cuestión es el modo de intervención. Me acuerdo una vez una entrevista, varias entrevistas en realidad, que le hacían a Gustavo Vélez, nuestro actual secretario de Asuntos Estratégicos, que hace ya 3 décadas o casi 3 décadas era una figura descollante en el primer gobierno de Carlos Menem, y muy ligado a lo que se llamaba entonces la reforma del Estado, porque era secretario de la Función Pública. Él dijo varias veces, me hacen reír los que hablan de que el Estado se está debilitando. Hemos tenido que desplegar un fortísimo poder estatal para lograr hacer las reformas que estamos instrumentando. ¿Quién privatizaba? ¿Quién desregulaba? ¿Quién destruía legislación laboral para introducir nuevos modos de relación capital-trabajo más beneficiosos para los capitalistas? El Estado. Como decía yo antes citándolo a Polanyi, ¿quién construyó el libre mercado original? El Estado destruyendo formas de regulación de la economía y de la sociedad que iban en contra o que no eran lo suficientemente funcionales a los intereses de los capitalistas. Bien. He hablado ya un rato, no sé si se va entendiendo bien, si estamos más o menos en sintonía. Ahora voy a entrar en algunos aspectos más ligados a la actualidad, a las últimas décadas de la relación capitalismo-Estado. Así que bueno, como les decía al principio, no se inhiban si hay cuestiones que no entienden o que no expreso yo bien, márquenlo por el chat y lo vamos viendo, como se suele decir. Bien. El título de la clase habla de Estado, dominio de clase y capitalismo mundial. ¿Por qué esta irrupción del capitalismo mundial en
en la denominación de la clase, porque en realidad cada vez está más complejizada la relación entre Estado y capital, no solo en el nivel de los estados nacionales, sino en el conjunto del sistema capitalista mundial. La ideología dominante, la visión convencional del Estado, tiene un largo a esta altura un ya largo recorrido en dirección a presentar que el Estado nacional, el Estado de la versión clásica del Estado capitalista, perdía soberanía, perdía gravitación frente a un proceso que solía y suele llamarse globalización. Es decir, en una sociedad o en un capitalismo mundial donde cada vez son más rápidas y eficientes las comunicaciones, donde es cada vez más rápido y eficiente el transporte, donde los capitales circulan con mayor libertad por el mundo entero, donde muy particularmente el capital del sector financiero multiplica y realiza sus ganancias en distintas partes del mundo, donde el proceso de creación de valor está internacionalizado. Se arma el auto en un país, en Argentina, por ejemplo, a lo mejor con una caja de velocidad japonesa y otras autopartes que son fabricadas en Holanda y la variante que ustedes quieran. Eso se llama la deslocación o deslocalización del proceso productivo. Es decir, la idea es, que es cierto, hay un mundo, una economía mundo, diría Wallerstein, cada vez más interrelacionada, cada vez más convertida en un ámbito mundial, mejor dicho, en un capitalismo de ámbito mundial. Fíjense que esto tuvo también la idea de globalización una consideración política muy clara. El gran auge de la terminología o de la noción o del concepto de globalización aparece junto con la caída de lo que solía llamarse los países socialistas o el socialismo real o el colectivismo burocrático en la mirada de los críticos o como ustedes quieran. ¿Qué pasaba? Había un nuevo proceso, digamos, el capitalismo siempre tiene tendencia a mercantilizar todas las relaciones sociales y a mundializar todas las relaciones sociales, a ocupar cada vez nuevos espacios. Esto tenía hasta los años 90 o hasta fines de los años 80 un límite, un obstáculo, no absoluto, pero obstáculo al fin, en que una parte muy importante del mundo estaba bajo un sistema que se pretendía no capitalista y que en todo caso no estaba basado en la acumulación de las relaciones capitalistas clásicas, en la relación empresario-trabajador en la forma clásica del capitalismo que se describe al menos desde el Capital en adelante. Ese obstáculo se cae entre fines de la década del 80 y principios de la década del 90. Y ahí aparece toda la idea de que ya está, el mundo es capitalista. Ya no hay lo de Thatcher, que lo dijo antes, ya no hay alternativa, ya no hay nada exterior al capitalismo. El mundo está globalizado, está convertido en un solo espacio para el capitalismo mundial. Y ahí aparece la idea de que mejor dicho, viene de antes, se fortalece la idea de que los estados nacionales van a tener una decadencia, un ocaso, en las miradas más extremas, que hasta iban a desaparecer los estados nacionales, que iban a ser reemplazados por amplios se erige, por ejemplo, como un sujeto internacional modelo
eso que antes se llamaba mercado común europeo, en la jerga habitual, y que pasa a llamarse Unión Europea, que declara prácticamente, en teoría, abolidas las fronteras al interior de Europa, libre circulación de mercancías, libre circulación de personas, basta de aduanas, tenemos una Europa unificada en términos económicos y también con fuerte tendencia a una unificación en términos políticos. Bruselas, la sede de la Unión Europea, debe decidir más que Londres, París o Roma. Nota al pie. En el mundo de 2020 y de la pandemia, la Unión Europea ha hecho cualquier cosa menos coordinar sus esfuerzos, poder coordinar sus esfuerzos para combatir a la pandemia. Los estados nacionales no solo están vivos, sino que compiten en aspectos tan básicos del ordenamiento social como la salud, y compiten en un aspecto tan básico del ordenamiento social como la salud, bancando cada uno distintas empresas ligadas a su capitalismo local para constituir, entre otras cosas, para alcanzar, entre otras cosas, el gran negocio, que no solo, pero también es la generación de una vacuna y de convertirla en una panacea mundial para esta peste, para esta capitalismo, si aceptamos la palabra, globalización de una manera más clásica, pero ese proceso de globalización tiene límites claros porque las clases dominantes, la burguesía, el empresariado de los distintos países, sigue actuando como tal. Sigue habiendo una asociación entre la clase empresarial de una sociedad y el Estado de esa sociedad. No ha sido ni la financiarización, ni la mayor internacionalización del capital, ni la deslocalización de los procesos productivos han anulado y ni siquiera debilitado de manera definitiva a los estados nacionales. Fíjense, Estados Unidos, la meca del capitalismo mundial y la meca del ordenamiento político que acompaña al capitalismo, la democracia más antigua, el país que nunca dejó de ser democrático, que no atravesó ningún fascismo, ni ningún comunismo, ni nada por fuera del reino de la democracia y la libertad. Bien, el actual presidente de Estados Unidos ha hecho una bandera central de echar atrás el proceso de partir aguas con una competencia muy fuerte, de los Estados Unidos al espacio económico llamado NAFTA, lo que nosotros llamamos el TLC, el Tratado de Libre Comercio con México y con Canadá, la recuperación de la industria estadounidense para hacer a América grande de nuevo, como es una de sus consignas. ¿Qué pasó? Que los estados nacionales siguen vinculados de variadas maneras al empresariado local. ¿Por qué digo local y no nacional? Porque el capital que actúa en cada sociedad está muy diversificado en sus orígenes. Fíjense en Argentina, decir tal empresa es, entre comillas, nacional o extranjera. Y resulta que hay, lo vemos todos los días, nada más que leyendo el diario, tal consorcio que tiene un 25% de capital japonés, leí ayer sobre uno que está en trance de quebrar, que a su vez fue vendido al tal, un nombre en inglés, que está asociado con el grupo local tal. Es decir, una sola empresa ya es